Este mundo es un lugar increíblemente complejo. Hace 3 millones de años, el Australopithecus buscaba alimento en las sabanas africanas mientras intentaba escapar de los depredadores. Hoy en día, aquí estamos nosotros, comunicándonos a la velocidad de la luz y reflexionando sobre su existencia. En medio de las urgencias cotidianas, a menudo olvidamos plantearnos las grandes preguntas de la vida. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? Con nuestras viviendas cómodas, ciudades inmensas, dispositivos tecnológicos y realidades virtuales, a veces parece que hemos perdido el vínculo con la naturaleza. Sin embargo, el mundo humano siempre ha sido parte de la naturaleza. Y el dispositivo con el que ves este video, de alguna manera, fue creado con materiales moldeados por nuestras manos a partir de madera, piedras y agua. Transformar los recursos naturales en dispositivos de última generación no fue fácil ni rápido. Fue un proceso tan extraordinario que muchas veces nos hace olvidar que, al fin y al cabo, seguimos siendo animales. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo nos convertimos en humanos? Este ha sido un tema delicado a lo largo de la historia, quizás porque genera tanto crisis existenciales en algunos como asombro y sentido de pertenencia en otros. Lo cierto es que nuestra historia es uno de los capítulos más asombrosos e improbables en la historia de la vida en este planeta e incluso en el universo. No fue nada fácil. Tuvimos que atravesar cambios de todo tipo, competir con animales poderosos, pasar de ser presas a depredadores y enfrentar el frío, el hambre, la sequía y una inmensidad de enfermedades y tragedias que aún persisten. Por primera vez en los últimos 40.000 años, solo existe una especie humana en este planeta. Sin embargo, durante la mayor parte de nuestra existencia, convivimos con otros humanos de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Hoy conocerás nuestra trayectoria evolutiva reciente y la de otras especies más cercanas a nosotros que nuestros parientes actuales, los chimpancés. La evolución humana no es una simple línea recta. Una de las imágenes más icónicas, la famosa escalera de la evolución, está completamente equivocada. Esa figura sugiere que los humanos evolucionaron de los chimpancés en una secuencia de pasos graduales, pero la realidad es mucho más compleja. Humanos y chimpancés compartimos un ancestro común que vivió hace aproximadamente 7 millones de años, pero ninguna especie pasó de una a otra como lo sugiere esa representación. El Australopithecus es uno de los protagonistas clave en esta historia evolutiva. Vivió entre hace 4.5 y 1.2 millones de años, durante más de 3 millones de años. Es casi seguro que nuestra especie desciende de alguna de las variantes del género Australopithecus, siendo el Australopithecus afarensis uno de los más conocidos. Tenían una postura similar a la nuestra, con una columna en forma de S y una pelvis corta, aunque su estatura era mucho menor, entre 1 metro y 1,40, con machos generalmente más altos que las hembras. Aunque su cerebro era pequeño en comparación con el nuestro, los Australopithecus lograron desarrollar habilidades sorprendentes. Las herramientas de piedra encontradas en sitios como Lomweki, en Kenia, datan de hace 3.3 millones de años y muestran un uso intencionado y funcional. Estos descubrimientos indican que podrían haber sido algunos de los primeros homínidos en fabricar herramientas de piedra, un avance significativo en la historia de la humanidad. Además, su dieta era variada y adaptable. Consumían principalmente vegetales, frutas y raíces, aunque también podían aprovechar la carne cuando estaba disponible. Su capacidad para adaptarse a los cambios ambientales, como la expansión de las sabanas y la fragmentación de los bosques, fue fundamental para su supervivencia. A medida que las condiciones climáticas se volvieron más frías y secas, las sabanas comenzaron a expandirse, empujando a nuestros antepasados a explorar estos territorios abiertos.
Esta adaptación al entorno cambiante fue crucial para el desarrollo de nuestras habilidades de supervivencia. El hecho de que el bipedalismo apareciera mucho antes que el aumento del tamaño cerebral desafió nuestras suposiciones iniciales. Durante mucho tiempo, se pensó que primero había crecido nuestro cerebro y luego adoptamos la postura erguida, pero en 1900, realidad fue al revés. El Australopithecus ya caminaba sobre 2 pies millones de años antes de que el cerebro humano mostrara un aumento significativo en tamaño. Esta es la increíble historia de cómo nos pusimos de pie. Comenzamos a pensar y nos convertimos en lo que somos hoy. Prepárate para descubrir cómo nuestra especie se abrió camino a lo largo de milenios, enfrentando obstáculos aparentemente insuperables. Esta es la historia de la evolución humana. Durante su existencia, los homininos convivieron con diversas especies. Sabemos que 2 especies de Australopithecus, Afarensis y Anamensis, coexistieron por más de 100.000 años, entre hace 3.9 y 3.8 millones de años. Hace aproximadamente 2 millones de años, al menos 5 especies de homininos vivían simultáneamente, incluyendo géneros como Australopithecus, Paranthropus y Homo. En el sudeste asiático, donde algunas especies de homininos ya habían llegado, habitaba el primate más grande conocido, el Gigantopithecus. Este gigante alcanzaba los 3 metros de altura y pesaba cerca de media tonelada, siendo capaz de intimidar a los depredadores más grandes de su entorno. Probablemente se asemejaba a un orangután gigante que se alimentaba de bambú, similar a los pandas actuales. Es muy posible que algunas especies de Australopithecus y Homo hayan coexistido con el Gigantopithecus durante miles o incluso millones de años. Imaginar a estas especies interactuando entre sí es un ejercicio fascinante. El género Australopithecus podría ser considerado el más importante entre los homínidos, ya que dio origen a 2 linajes, el nuestro y otro que exploraremos ahora. Hace unos 2,5 millones de años, en la transición hacia el Pleistoceno, la línea de los australopitecinos originó 2 nuevos linajes que se adaptaron de manera diferente a la recién llegada era glacial. Uno de estos linajes dio origen al género Homo, mientras que el otro dio lugar al género Paranthropus, cuyo nombre significa al lado del hombre. Aunque Paranthropus no es un antepasado directo nuestro, sino más bien un primo lejano, representa una de las posibles rutas que la evolución humana podría haber tomado. Tenían proporciones similares a los Australopithecus, con alturas de hasta 1,50 metros y un peso aproximado de 50 kilogramos. Su estructura craneal, con grandes dientes y una mandíbula ancha, sugiere una poderosa musculatura masticatoria. Los Paranthropus son comúnmente denominados australopithecinos robustos. Aunque algunos investigadores dudan de su clasificación como un género nuevo, la mayoría concuerda en que sus características justifican la diferenciación. Análisis de isótopos de carbono y estudios de microlesiones en sus dientes indican que su dieta estaba compuesta en un 70% de vegetación fibrosa, lo que explicaría su musculatura especializada. A pesar de esto, competían con otros herbívoros por recursos similares, lo que probablemente los llevó a minimizar la competencia con los géneros Homo y Australopithecus. Sin embargo, debido a la escasez de fósiles de Paranthropus, resulta difícil atribuirles la fabricación de herramientas. Aunque su capacidad craneal era comparable a la de Australopithecus, es posible que también fabricaran herramientas rudimentarias. Desaparecieron hace alrededor de 1 millón de años, unos 200.000 años después de los últimos Australopithecus, dejando al género Homo como único representante de esta línea evolutiva. Las razones de su extinción siguen siendo un misterio. Sin ellos, el mundo cambió para siempre, pero la evolución humana apenas comenzaba. La aparición del género Homo marcó un avance significativo en la evolución.
Se considera que el Homo habilis, que vivió hace aproximadamente 2,5 millones de años, fue uno de los primeros humanos en crear herramientas de manera sistemática. Aunque no se sabe con certeza si utilizaban el fuego de manera controlada, se cree que eran capaces de aprovechar incendios naturales para su beneficio. A medida que evolucionamos, nuestra capacidad para crear herramientas más sofisticadas y el uso del fuego se convirtieron en pilares fundamentales de nuestra supervivencia. El fuego, en particular, no solo nos brindó calor, sino que también mejoró el aprovechamiento energético de los alimentos, impulsando el desarrollo cerebral. El Homo habilis coexistió durante aproximadamente 600.000 años con otras especies humanas, como el Homo erectus, una especie más avanzada con un cerebro considerablemente mayor y características físicas más parecidas a las nuestras. El Homo erectus fue el primero en expandirse fuera de África, adaptándose a nuevos entornos y demostrando su capacidad de supervivencia. Su espíritu explorador y su longevidad explican por qué el Homo erectus se convirtió en un ancestro clave para muchas especies humanas modernas. Sus habilidades para navegar y fabricar herramientas más complejas sugieren un tipo de comunicación avanzado, posiblemente precursor de nuestras habilidades lingüísticas actuales. A lo largo de su existencia, el género Homo mostró una adaptabilidad extraordinaria. La capacidad de variar la dieta y ajustarse a distintos ambientes permitió su supervivencia, especialmente durante periodos de grandes cambios climáticos y extinciones masivas. Este carácter generalista, más que la especialización, fue esencial para nuestra permanencia en el planeta. El Homo habilis probablemente no tenía un lenguaje tan desarrollado como el nuestro, pero utilizaba gestos y sonidos para comunicarse, lo que facilitó la transmisión de conocimientos básicos. Su capacidad de adaptación y evolución tecnológica sentó las bases para el desarrollo de nuestra especie y su eventual éxito evolutivo. Así, la historia de los primeros humanos no es solo un relato de evolución biológica, sino también de progreso cultural y adaptación constante. La capacidad de crear herramientas, utilizar el fuego y comunicarse de manera compleja fueron factores decisivos en nuestra historia evolutiva, impulsándonos hacia el Homo sapiens que somos hoy en día. Por su cerebro relativamente grande, de aproximadamente 950 centímetros cúbicos, en comparación con el nuestro de 1.350 centímetros cúbicos, los Homo erectus tuvieron que volverse expertos en herramientas y cocineros. Este es un tema complejo, ya que los cerebros grandes aparecieron mucho antes de las pruebas más fiables del control del fuego. Además, sus estructuras óseas no parecen ser compatibles con la capacidad de habla moderna, lo que no significa que no se comunicaran utilizando una combinación de sonidos y gestos. A partir de hace 1 millón de años, es muy probable que el Homo erectus ya supiera controlar el fuego, convirtiéndolo en un elemento esencial en la vida humana. Esta hipótesis también se apoya en la anatomía de su rostro, con dientes pequeños que difícilmente soportarían una vida de masticación constante de carne cruda, además de sus grandes cerebros. La vida como cazadores requería mucha estrategia, cooperación y tecnología, pero compensaba debido al valor calórico y nutricional que la carne proporcionaba a la familia. No sabemos si vivían en grupos pequeños o grandes, pero es seguro que poseían una cultura capaz de transmitirse de generación en generación. Las hachas de la industria lítica achelense son mucho más elaboradas que las antiguas herramientas oldubayenses, lo que muestra el lado creativo y planificador del Homo erectus. Estas herramientas eran versátiles, resistentes, afiladas y precisas, permitiendo, por ejemplo, separar la piel para fabricar mantas y ropa rudimentaria. Esto era fundamental, ya que lograron habitar ambientes fríos, un enorme desafío sin fuego ni vestimenta. Entre las especies más curiosas que surgieron de poblaciones aisladas de Homo erectus se encuentran
los habitantes de la isla de Flores, en Indonesia. El llamado hombre de flores, o Homo floresiensis, es conocido como el Hobbit, debido a su pequeña estatura, resultado de un fenómeno evolutivo conocido como enanismo insular. Los adultos medían alrededor de 1 metro, el tamaño de un niño humano de entre 5 y 6 años. Vivieron hasta hace relativamente poco, de 700.000 a 70.000 años atrás. Aunque el Homo erectus fue una especie exitosa e inteligente, es posible que sus diferencias en la comunicación hayan limitado su capacidad para estructurar conocimientos de manera simbólica, lo que afectó su desarrollo tecnológico. Sin embargo, hace aproximadamente 800.000 años, una población africana de erectus dio origen a una nueva línea humana, el Homo heidelbergensis. Esta especie presentó cerebros de tamaño moderno, aunque ligeramente menores que los nuestros, pero con rostros que conservaban características ancestrales, como mandíbulas prominentes y arcos superciliares destacados. La inteligencia no se limita a una única característica, sino que abarca una diversidad de habilidades y sensibilidades. Decir que somos más inteligentes que otras especies es simplificar la complejidad de la evolución cognitiva. El fenómeno de la emergencia en la naturaleza es impresionante, cuando las partes individuales de un sistema crean algo mucho más complejo que no puede explicarse solo observando sus componentes. De manera similar, nuestras células cerebrales, al trabajar juntas, generan pensamientos, recuerdos y emociones, lo que permitió que los humanos desarrollaran conceptos abstractos y formas de comunicación avanzadas. A medida que nuestra capacidad de comunicación evolucionó, surgieron instituciones, creencias y estructuras culturales que permitieron transmitir conocimientos de generación en generación. Esta evolución cultural aceleró el desarrollo tecnológico, haciendo que los instrumentos se volvieran tan complejos que no podían aprenderse solo por observación. Las herramientas mejoradas, como lanzas de madera con puntas de piedra, permitieron cazar animales grandes y hasta peces, diversificando la dieta humana. Además, la capacidad de mantener el fuego fue clave para la supervivencia, especialmente en climas fríos. Aunque el Homo erectus ya sabía cómo mantener fogatas, el Homo heidelbergensis pudo haber sido el primero en producir fuego con madera y piedras adecuadas, lo que les permitió defenderse del frío y mejorar su alimentación. La evolución de la anatomía humana también está marcada por características únicas, como nuestra capacidad de lanzar objetos con precisión, mucho mayor que la de otros simios. Esta habilidad fue esencial para la caza a distancia, especialmente al enfrentar animales más grandes y peligrosos. Aunque el origen de nuestra pérdida de vello corporal sigue siendo debatido, varias teorías sugieren que pudo deberse a la necesidad de regular la temperatura durante largas persecuciones o a la adaptación a la vida en ambientes acuáticos. También se considera que la reducción de vello pudo haber reducido el riesgo de enfermedades relacionadas con parásitos. El Homo heidelbergensis es una especie que sigue siendo objeto de debate, ya que su expansión geográfica y la variabilidad entre sus poblaciones dificultan clasificarlo de manera definitiva. Se piensa que de esta especie surgieron tanto el Homo sapiens como el Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, aunque a menudo representado como primitivo, era tecnológicamente avanzado y culturalmente sofisticado. Se originaron de una población europea de heidelbergensis hace unos 350.000 años, adaptándose a ambientes fríos y hostiles. La interacción genética entre sapiens y neandertales fue tan significativa que aproximadamente el 3% del ADN humano moderno proviene de estos últimos. El intercambio cultural y genético entre ambas especies puede haber contribuido a la desaparición gradual de los neandertales que se integraron en las poblaciones humanas modernas.
Nuestros antepasados directos son inciertos, pero los análisis genéticos sugieren que nuestro ancestro común, con los neandertales, vivió hace entre 900.000 y 1.000.000 de años, mucho antes del surgimiento de nuestra especie. Esto deja un amplio margen de tiempo para la evolución de diversas líneas que nos confunden en el cruce de estos dos grandes caminos hacia los neandertales y los sapiens. Nuestra especie se caracteriza por tener un cráneo alto y globular en comparación con los neandertales, una frente más lisa y vertical, sin las prominentes cejas arqueadas, además de mandíbulas más pequeñas y la presencia de mentón, algo que ninguna otra especie humana tiene. Aunque somos los humanos más altos, no poseemos la fuerza ni la musculatura de los neandertales. Los primeros humanos tenían la piel oscura, cuerpos esbeltos y altos, con poca diferencia de tamaño entre hombres y mujeres en comparación con otros homínidos. Las diversas etnias que existen actualmente son el resultado de poblaciones que migraron y se aislaron, cruzándose en ocasiones con otras especies humanas y adaptándose a nuevos entornos. Hace unos 40.000 años, con la desaparición de los neandertales, nuestra especie se convirtió en la única humanidad sobreviviente. Por primera vez en la historia, el mundo tenía un solo homínido, el Homo sapiens. A lo largo de nuestros 230.000 años de existencia, coexistimos temporalmente con los erectus, heidelbergensis, neandertales, denisovanos, floresiensis y otras especies que probablemente nunca llegaremos a conocer. Nuestra hibridación más significativa fue con los neandertales, aunque seguramente también intercambiamos genes con muchas otras especies humanas. Nuestra genealogía, a veces, parece más una red que una simple línea evolutiva. Estos cruces entre especies relacionadas pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas que dificultan la comprensión de nuestra historia. Si esto es cierto para nosotros, también lo es para muchos otros homínidos. Quizás fuimos más acogedores y menos violentos que otros humanos, lo que nos permitió formar grupos más grandes y organizados. Aunque hoy en día tengamos una visión negativa de nosotros mismos como destructores, tal vez seamos, en comparación, los humanos más pacíficos. La capacidad de confiar en otros miembros del grupo, la empatía y la compasión pudieron haber sido estrategias cruciales para la supervivencia. Los grupos más violentos tienden a aislarse, vivir menos y carecer de riqueza cultural, ya que no aprovechan el potencial de la colectividad. Esta tendencia hacia la cooperación permitió que nuestra habilidad para modificar el entorno alcanzara niveles inimaginables, lo que llamamos la construcción de nicho. Muchos animales alteran el paisaje para crear ambientes favorables para su supervivencia, como los castores que construyen represas o los elefantes que derriban árboles. Sin embargo, estas modificaciones generalmente responden al instinto más que al aprendizaje. En nuestro caso, es diferente. Construimos casas, ciudades, naciones, instituciones globales y complejos industriales que facilitan nuestras vidas. Pero un ser humano por sí solo sería incapaz de crear una civilización. Nuestra capacidad de transformación del entorno tiene un componente lingüístico, histórico, social, político y económico que ningún otro animal posee. Esta escala de modificación desbloqueó una nueva habilidad: la terraformación. La capacidad de una especie de cambiar el clima y el paisaje global de manera consciente y planificada. A lo largo de nuestra historia, nuestra creatividad y capacidad simbólica nos han permitido desarrollar instituciones y doctrinas que impulsaron nuestra tecnología a otro nivel. Hace entre 150 y 70.000 años, la aparición de artefactos artísticos y pinturas rupestres demostró que la tecnología estaba acelerándose, al igual que el mundo cultural humano. Comenzamos a contar historias en las paredes
y a fabricar objetos que reflejaban nuestras creencias. Hace unos 30.000 años, establecimos una amistad inusual con los lobos grises, convirtiéndolos en nuestros compañeros, los perros. Esta alianza nos hizo cazadores más eficientes, pero seguíamos dependiendo de los ciclos migratorios de los grandes animales, lo que limitaba nuestro establecimiento en un solo lugar. Sin embargo, los asentamientos semipermanentes ya eran comunes, incluso utilizando huesos de mamut para construir refugios. La última gran frontera para los humanos fue América, donde algunas poblaciones llegaron desde Asia a través de Beringia durante la era glaciar. La adaptación a este entorno hostil demoró nuestra expansión, pero hace 15.000 años ya estábamos establecidos en todo el continente. Así, las etnias originarias de Sudamérica muestran características asiáticas, como ojos rasgados y cabello liso. En el transcurso de nuestra evolución cultural, desarrollamos complejas civilizaciones en América, como los mayas, aztecas e incas, que destacaron por sus conocimientos astronómicos y su arquitectura monumental. Tras el fin del Pleistoceno, hace 12.000 años, comenzó el Holoceno, una era más cálida y húmeda que permitió el desarrollo de la agricultura y las primeras ciudades. La invención de la escritura y el desarrollo de grandes centros urbanos transformaron nuestra historia. Desde entonces, nuestra evolución ha sido más cultural que biológica. Hoy en día, somos más de 8.000 millones de humanos que vivimos en un planeta transformado por nuestras propias manos, enfrentando el desafío de balancear el progreso con la preservación. El futuro de nuestra especie es incierto, pero nuestro potencial sigue siendo inmenso. Hemos demostrado nuestra capacidad de adaptarnos y superar obstáculos. Si logramos mantenernos unidos y usar nuestra inteligencia para el bien común, el futuro aún puede ser brillante. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es aprender del pasado, construir juntos un mañana mejor y seguir explorando el universo con esperanza y sabiduría.